Diversos planteamientos sobre el aprendizaje se han planteado históricamente. Es evidente que en cada uno de ellos existe la posibilidad de entender cómo aprendemos y para qué aprendemos, cuáles son las formas pragmáticas que reviste el aprendizaje y evidentemente sus formas de aplicación. En este sentido es muy importante hablar de nuevos tipos y nuevas formas de percepción del aprendizaje y nuevas técnicas sobre ello. Me parece que una centrada es el aprendizaje acelerado. Esta condición tiene que ver evidentemente con optimizar las formas cognitivas para que los alumnos puedan finalmente acceder al aprendizaje. Esto tiene que ver, sin duda alguna, no solamente con una condición técnica, sino también con una condición de interiorización del mismo. Georgi Lozanov ha insistido precisamente en formas de aprendizaje mucho más prácticas. En este sentido, la apropiación e interiorización de la realidad tiene que ser también mucho más dúctil. Evidentemente, cualquier forma de aprendizaje tendrá que tener sus propios canales y sus propias causales. Me parece muy importante pensar cómo podemos aprender con nuevas estrategias o nuevas formas de aprendizaje. Deberá tenerse en cuenta, me parece que en torno significativo, es precisamente cómo las personas aprenden y qué hace o qué estimula en qué entornos educativos estimulan mucho más las condiciones o las categorías del aprendizaje. Es evidente que si un alumno conoce epistémicamente cómo aprender, las cosas se allanan porque incursiona a través de herramientas que le permiten acceder al conocimiento y desde luego construir su conocimiento. Es importante también entender que hubieron paradigmas anteriores a los ANOV que tenían que ver con el constructivismo. Esta condición permitía finalmente entender que el conocimiento es una construcción de orden social y por lo tanto permite también socializar las condiciones del mismo. En este sentido, tendrás que tener en cuenta precisamente cómo hay elementos que motivan en determinado momento y predisponen y hacen proclive a las personas a acceder al conocimiento. Puede ser desde las condiciones de orden empática en el entorno educativo, como el clima de clase, al igual que las condiciones que predisponen hacia los intereses y aptitudes de los alumnos. Es decir, no solamente es importante tener una actitud frente al conocimiento, sino la aptitud, es decir, esta habilidad de generar condiciones para acceder al conocimiento. Me parece que en todo este entorno también es necesario entender que el conocimiento siempre está guiado, es decir, la parte tutorial del mismo incide en la praxis del mismo. No solamente es una situación de contenidos o el juego de los contenidos con respecto a las situaciones de la vida cotidiana. Es importante también tener en cuenta este proceso, es decir, todo conocimiento tiene que tener un espacio de realidad frente a la condición cotidiana para poderse hacerse presente. Esta es una condición inmediata, es decir, el conocimiento nunca es contemplativo, no estudiamos para tener un cúmulo de conocimientos, sino para acceder a una praxis transformadora de la realidad y hacer del conocimiento una condición útil a nivel personal, pero también a nivel social. Es evidente que hay cualidades superiores dentro del desarrollo del conocimiento. Esto tiene que ver con las formas de abstracción, tiene que ver con las formas de interiorización del mismo y también, como te he señalado, en las formas de la praxis. Esta condición es sumamente importante porque permite trascender a los escenarios inmediatos, es decir, ser capaz de construir alternativas en torno al conocimiento previo que ya se estableció y ese conocimiento previo me permita también reelaborar las condiciones de ese propio conocimiento y de unos futuros escenarios o prospectivamente de otros escenarios educativos. Me parece interesante trascender en este sentido hacia las condiciones que le son endogámicas al hombre, es decir, el hombre es capaz de transferir ideas, de analizar, de abstraer, de poder situar diferentes paradigmas, diferentes momentos de desarrollo y eso es muy importante para entender el conocimiento, es decir, el conocimiento es producto de una construcción social, permite reelaborar ideas, permite acceder a nuevos escenarios y es muy importante tener en cuenta que teoría y praxis son una conjunción que hace posible que los alumnos o los educandos finalmente puedan acceder a los escenarios que demandan de sus conocimientos las potestades de poder ser aplicados finalmente. Es decir, esta parte pragmática del conocimiento me parece que es la parte secuencial o la parte de consecuencia, pero no lo primario. Lo primario es tener todas las bases de condición teórico-prácticas que permitan generar una condición pragmática a la postre.
Algo muy importante debe centrarse en esta condición que ya te había señalado dentro de esta introducción sobre la actitud y la motivación. Es evidente que el aprendizaje no solo se centra en las condiciones cognitivas, las condiciones cognitivas son condiciones sociales. Entonces deberás tomar en cuenta esta situación de la actitud y la posible motivación. Es evidente que cuando un alumno enfrenta dentro del conocimiento, dentro del campo de acción del conocimiento, las cuestiones con cierta motivación, evidentemente se reafirma categorialmente en un ámbito conductista la posibilidad de ejercer mejor el conocimiento. Es decir, un alumno que se encuentra motivado es mucho más proclive a poder desarrollar sus propias aptitudes y sus propias habilidades que un alumno que no se encuentra motivado. Esto puede tener varias condiciones, hay varios escenarios, desde la forma de quién transfiere el conocimiento, que evidentemente es el profesor, y el mismo proceso de enseñanza-aprendizaje, que no puede ser el adecuado. Es decir, no todos los climas educativos finalmente tienen que ver con las mismas formas de interiorización que utilizan los alumnos. Algunos serán mucho más dúctiles, otros serán mucho más adustos o mucho más obstructores de esta posibilidad del conocimiento, ¿no? Nunca hay malos profesores ni hay malos alumnos, pero tenemos que tener en cuenta que el proceso de enseñanza-aprendizaje es eso, es un proceso donde hay más de un actor y evidentemente más de un elemento que puede enriquecerlo o que puede demeritarlo en determinado momento. Me parece que en esta condición hay una serie de teóricos que han sido proclives precisamente a estimular estas condiciones. Es decir, esta condición de la actitud y la motivación se basa en una serie de estímulos, evidentemente todos conductuales, que hacen que la persona se posicione en un escenario de la mejor manera. Un alumno propenso a tener una serie de estímulos como las gratificaciones que implica que el profesor sea asertivo, sea dúctil, sea abierto, inclusive tenga un escenario plural dentro de su clase, es mucho más importante que un profesor que se mantiene de manera vertical, mantiene monólogos, es ampliamente jerarquizador de las condiciones del conocimiento, y esto habitualmente suele obstruir, pese a que el alumno aprenda, su desarrollo no será finalmente pleno. Creo que tienes en este momento todos los elementos para hablar de las condiciones de nuevos aprendizajes. Me parece que ninguna de las teorías está reñida con el desarrollo humano, simplemente que cualquier tipo de teoría del aprendizaje o centrada en el aprendizaje o en el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene sus propias virtudes, pero también tiene sus propios límites, y algunas plantean ciertos horizontes como lo implica el constructivismo. Me parece que es una teoría que permite entender que el alumno tiene cierta soltura, cierta movilidad, y esto es muy importante. Entonces, fundamentalmente deberás tomar en cuenta esta condición de poder jugar con diferentes entornos, diferentes teorías, porque algunas permiten cierta hibridación que lleva más allá significativamente precisamente a las condiciones de aprendizaje y de un desarrollo educativo pleno y óptimo dentro del ámbito escolar. Hay que